Pues como nos decían en la bienvenida y también como nos decía en la oración, para nosotros es un gozo, un privilegio poder contar un ratito de nuestra agitada agenda, de la mayoría, para poder dedicar a pensar, a reflexionar y a tratar de unirnos con Jesús en lo que pues vamos viviendo cada día. Miren, el tema de este retiro pues no es ninguna novedad porque está siempre presente en el Evangelio. Sin embargo, yo cuando ya terminé de hacer el retiro me di cuenta de que por la temática vamos a hablar mucho del demonio. Y yo digo, bueno, como que no solemos hablar de eso, porque yo digo, teniendo un Dios todopoderoso que es amor, ¿para qué nos vamos a fijar en lo negativo? Sin embargo, el Evangelio y el Papa, será porque es jesuita, siempre nos está recordando que el demonio y el enemigo, bueno, vamos a tratar de hacerlo claro desde el Evangelio. Miren, lo primero es que, como dice el tema, Jesús se dejó tentar. Ustedes nada más así como que piensen qué significa que el todo bien, el todo bueno, se deje tentar. Es decir, que dejó entrar la presencia del mal a su presencia hasta acercarse totalmente a ella. Nuestro mundo tecnológico industrializado, no sé si ustedes han dado cuenta, pulula de magos, brujos, ocultismo, espiritismo, tarot. ¿Ustedes saben de eso? Digo, no que ustedes lo practiquen, si saben que existe. Ustedes saben que de entre todos los países del mundo, el que tiene más de estas cosas es Italia, que es la cuna ahí donde está porque el italiano pues parece ser que es muy supersticioso. Estamos acostumbrados a vendedores de hechizos. El otro día venía oyendo un programa en el radio de un señor que hace bebedizos para que si ustedes tienen a alguien que aman y no los ama, entren en contacto con él. Aficionados a la Ouija, así como auténticas sectas satánicas. ¿Ustedes saben que hay eso? Que Estados Unidos acaba de aprobar una secta satánica que pues le da el mismo tratamiento que a una iglesia, pues ellos veneran a Satanás. Y vamos a decir que el diablo de alguna manera ha entrado en muchos ámbitos. El Papa Pablo VI, que ya es santo, tuvo una expresión después de terminar el concilio y dijo, el humus de Satanás ha entrado por las grietas de la iglesia. Parece algo siniestro, pero vamos a ver. Por eso el salmo que rezamos es, nada temo. Pero sí hay que saber esto, miren. Bueno, el diablo, expulsado por la fe, ha vuelto a entrar por la superstición. ¿Cuántas supersticiones tenemos a veces? Yo ni quiero indagar. Vamos a ver estos datos. Estos datos están al alcance de cualquiera. Vicente Garrido y Francisco Avellán explican la situación del satanismo en España y quienes llevan a cabo estos rituales. Se pueden hablar de dos tipos de sujetos: chavales con problemas de socialización y gente de clase media que trabaja y participa en iglesias satánicas. Comenta Vicente Garrido, profesor de criminología de la Universidad de Valencia. El periodista Francisco Avellán explica que se calcula que en nuestro país, en España, hay unas 100 sectas satánicas. Son grupos pequeños y movedizos que tienen lo esencial. Son bebedores de sangre
y saben hacer ritos satánicos. Bueno, ya ni para qué les explico, pero ¿ustedes saben cuál es el rito satánico por excelencia? ¿O no saben cuál es? Robarse una Eucaristía, van a comulgar, se lo llevan y hacen un rito satánico y hacen, ustedes imagínense lo que hacen. Bueno, en realidad esta tendencia a las sectas satánicas está extendida ya en todo el mundo, incluyendo Brasil, Estados Unidos, México, Argentina, Costa Rica, etc. ¿Ustedes saben que aquí hay también? Sí lo saben. Entonces, ¿qué podemos decir ante eso? El episodio de las tentaciones de Jesús en el desierto, que se lee en el primer domingo de Cuaresma, es lo primero que leemos, siempre, en todas las veces que vamos a hacer la Cuaresma, el primer domingo nos pone de frente a Jesús, que se aleja al desierto y permite que el diablo se le acerque. Y nos ayuda a aportar un poco de claridad en este tema. Ante todo, ¿existe el demonio? Hay mucha gente que lo niega, muchísimos intelectuales. Esto es, la palabra demonio indica una realidad personal, porque, a ver, es distinto decir, el mal en el mundo existe, pero el demonio como persona, como alguien que es, pues como tú, que tiene un ente, un ser. Es distinto a decir, el mal en general, pues a ver, se cayó la catedral de Costa Rica en un temblor, ¡ay, qué mal! Si es algo malo. Pero eso no tiene nada que ver con un ente personal, ¿sí me explico? Entonces, existe como persona dotada de inteligencia y voluntad, o simplemente es un símbolo, un modo de hablar que indica la suma del mal moral en el mundo, el inconsciente colectivo, la alienación colectiva o cosas por el estilo. Muchos entre los intelectuales no creen en el demonio, muchos no creen, lo niegan abiertamente, pero se debe observar que grandes pensadores y escritores siempre en el mundo ha habido, que como Goethe, Dostoyevsky, que toman muy en serio a Satanás, en el sentido de que existe. Baudelaire, que no era ciertamente trigo limpio, es decir, era un hombre pues lleno de cosas feas, dijo que la mayor astucia del demonio es hacer creer que no existe. Esa es su mayor astucia. Entonces, ¡ay, qué feos demonios!, ¿verdad? Bueno, la principal prueba de la existencia del demonio en los evangelios no está en la numerosa, porque es una muy numerosa cantidad de episodios en donde Jesús echa fuera a los demonios, ¿se acuerdan? Que un demonio, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Pues entraron a esos puercos y se tiraron al barranco. Ahí no está la prueba de lo que sí existen, porque en la interpretación de estos hechos puede haber influido ciertas creencias antiguas asociadas a las enfermedades. Más bien, la prueba es que Jesús, tentado en el desierto por el demonio, esa es la prueba de que existe. Que Jesús, estando ahí, tiene la presencia de un ser personal que se acerca. Bueno, pruebas son también los muchos santos que han luchado contra el príncipe de las tinieblas. No hemos hecho un trabajo en donde se vea todas las veces que Conchita describe los pleitos que tuvo con el demonio. La golpeaba, le hacía pensar que era su marido, le hacía esto, le hacía lo otro, la bloqueaba. Pues ella habla constantemente de eso. Y muchos santos hablan de
Y precisamente no son Quijotes que pelearon contra molinos de viento, al contrario, fueron hombres y mujeres concretos y de psicología sanísima, que nos transmiten esta presencia del mal. Bueno, la forma en que la Biblia describe al diablo pone en manifiesto que de hecho es un ser personal y no un simple símbolo del mal. El diablo es presentado como un ser funcional, capaz de ejercer una acción verdadera. Por ejemplo, él habla. ¿Usted habla? Por dicho así. A veces de más, hablamos. El demonio habla. Él miente. ¿Usted miente? No, jamás, Padre, nosotros no mentimos. El demonio miente. Él trabaja. ¿Usted trabaja? Pues de repente. Cuando pasan las 8 horas ya no. El demonio no descansa, trabaja. Él compite contra los ángeles de Dios. Él desea. El demonio anda rondando. San Pedro va a decir, el demonio, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Él tiene diseños y planes para burlar a los creyentes. Él ciega la mente de los incrédulos. Todos esos son signos en donde la Sagrada Escritura le atribuye acciones que se le dan a una persona. Él asesina, él se enoja, él engaña. También lleva un número muy variado de nombres, de caracteres muy reveladores. Por ejemplo, la palabra diablo es la versión en inglés de la palabra griega calumniador. Eso quiere decir diablo. Satanás es la palabra hebrea de adversario. Y él es el tentador y el maligno. Es el gobernante o príncipe de este mundo o Dios de esta era. Entonces, cuando ustedes piensen en el contexto general de lo que estamos viviendo, mucha gente parece ser que nuestra sociedad se ha acercado lentamente, no sé si consciente o inconscientemente, a este príncipe de este mundo. Por ejemplo, ya les dije, en la experiencia de Conchita, ¿cuántas veces hace descripciones de los encuentros que tuvo con el demonio y cómo actúa para tentarla, lastimarla y molestarla? Si muchos encuentran absurdo creer en el demonio, es porque se basan en libros, pasan la vida en bibliotecas o en el escritorio, mientras que al demonio no le interesa la literatura, sino las personas, especialmente las personas que están encaminadas en el bien. Especialmente. Usted puede decir, ay, a mí el diablo, no, pues es que usted no es atractiva para el diablo. ¿Qué puedes saber sobre Satanás, quien jamás ha tenido nada que ver con su realidad, sino solo con su idea? Esto es, con las tradiciones culturales, religiosas, etnológicas sobre Satanás. Esos tratan habitualmente el tema con mucha superioridad y con mucha superficialidad. Si usted alguna vez ha tenido una lucha para hacer el bien, entonces usted está sabiendo que esto se da, no es algo intelectual. Ellos tratan pensando que esto es como oscurantismo medieval, pero se trata de una falsa seguridad, como si alguien se jactara de no temer un león, aduciendo como prueba el hecho de que ha visto muchas veces su imagen y jamás le ha dado miedo. Pues sí, no. A mí no me dan miedo los leones. Pero si me llevan a un zoológico, me meten en una jaula con un león, ya no les digo lo que me sucede. Por otro lado, es del todo normal y coherente que no crea en el diablo
quien no cree en Dios. Porque, a ver, si hay diablo, forzosamente tiene que haber Dios. ¿Se dan cuenta por qué? Sería hasta trágico si alguien que no cree en Dios creyera en el diablo. Sería algo trágico. Porque el diablo existe, porque Dios existe. Lo más importante que tiene que decirnos la fe cristiana no es, en cambio, que el demonio existe. No es lo más importante. Lo más importante es que Cristo ha vencido al demonio. Lo ha vencido. Esa realidad personal está derrotada. Pero como ser personal no está contento. Cristo y el demonio no son para los cristianos dos principios iguales y contrarios, como ciertas religiones dualistas. Yo digo, a ver, si ponemos en una balanza a Dios y al demonio, ¿qué pasa? Pues que el demonio es como un grano de arena, comparado con una montaña. Jesús es el único Señor. Satanás no es una criatura que se perdió. Es una criatura que se perdió. Pero, se le concede poder sobre los hombres. A ver, esto es nada más por cultura religiosa. ¿Se acuerdan ustedes en algún pasaje de la Sagrada Escritura en que al diablo se le concede poder? A ver, quien levante la mano. En Job está el Señor muy contento y dice, ay, miren a mi hijo Job, qué educado, qué lindo, ayuda a todo mundo, mira nomás sus hijos, qué guapos. Y llega el demonio y dice, sí, tu hijo Job, dame permiso de ir y de meterle el dedo en la llaga y ya verás cómo responde tu hijo Job. Y entonces el Señor dice, bueno, anda, ve, nada más te digo, respeta su vida. Haz lo que quieras. Y le mata a la mujer, le mata a los hijos, le mata a los ganados. Es una manera de hablar para decir que el demonio tiene esa iniciativa de hacer caer a los que están bien y respondiendo. Entonces, este poder le da la posibilidad de hacer libremente una elección y también para que no se ensoberbezcan. Ese es el motivo por el cual parece ser que Dios permite eso, creyéndose autosuficientes y sin necesidad de redentor alguno. Muchas veces nosotros no experimentamos la necesidad de la salvación. Muchas veces estamos como, estamos muy bien, como bien, no me falta dinerito, hago gimnasia, voy de vacaciones. Pues, ¿qué necesito? ¿Salvación? ¿De qué? Entonces estamos en una mediocridad. Bueno, eso fue lo que habló el Papa Benedicto XVI, tanto, ¿cómo se llama ese estado de los cristianos? Esa mediocridad como una nata. ¿Cómo se llama? La sedia. Entonces, pero miren, el demonio, un cántico espiritual negro de esos tan bonitos cánticos que se llaman, ¿se acuerdan cómo se llaman los gospel? Que usan mucho en las comunidades de personas de color. Dice un canto, ¡qué locura la del viejo Satanás! Ha disparado para destruir mi alma, pero ha errado el tiro y destruyó en cambio mi pecado. Pero es una realidad que a nosotros a veces no se nos ocurre pensar. ¿Ustedes han pensado que alguna de sus actitudes, algunas de sus decisiones, alguna de sus pensamientos, alguna de las acciones tiene que ver con aquel que enreda y malaconseja? Porque uno de los nombres del demonio es
presentarnos una cosa mala como buena, o una cosa prohibida como apetecible. Ah, el Señor te prohibió comer de eso tan excelente. De todos los árboles del jardín. No, nomás este. Ah, es que este es el que a ti te ayudaría. Muérdelo, cómetelo, gústalo. Te daría un conocimiento que Dios no quiere que tengas. Entonces es un enredo para hacernos caer. Bueno, creo que en la experiencia de cada uno también el diablo actúa de distinta manera. Cada uno tiene su pata de palo, el orgullo, la soberbia, la humildad malentendida, la lujuria, la avaricia, la envidia, la codicia. Pues cada quien tiene su esquinita donde el diablo se para y dice, oye, ve, chula. Bueno, pero creo que la verdad que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si bien es cierto que hay esa experiencia, también tenemos la certeza de que da la fe. Entonces la fe siempre es un salto al vacío. La fe nos da la certeza que Cristo lo venció. Qué importante saber que Cristo venció al demonio. A ver, miren nomás. Entonces, obviamente que esta gozosa noticia con la que iniciamos nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua es esa. Ahora, siempre los cristianos nos encontramos con una disyuntiva. La disyuntiva es que sabemos con certeza, lo cantamos, lo gritamos, lo oramos, Cristo vive, Cristo ha vencido al pecado y la muerte. Entonces la disyuntiva es, yo me adhiero a esto, a esta verdad, me adhiero al que es la vida, o a veces, por mi debilidad, por mi educación, por mis experiencias, por mi manera de ser, ando coqueteando. Aun sabiendo que Cristo ya venció, ando coqueteando, ay, de repente me sale muy guapote el viejo. Y me seduce, me pone una trampa con el dinero, con un ascenso, con un chisme, con un acomodarme un lugar, con un, aquí voy a tener una argolla. Me seduce. Y a veces ni siquiera me pude dar cuenta. Entonces, precisamente el valor de la enseñanza del Evangelio es que Jesús se deja tentar. Órale, vente como un toro de Miura, vente. ¿Qué me vas a proponer tú a mí? Dímelo a la cara. Y bueno, pues esta es la gozosa noticia, ¿verdad? Y ustedes imagínense que la experiencia de Jesús en el desierto, dice el Evangelio que fue impulsada por el Espíritu. ¿Qué cosa iba a hacer Jesús después de esta experiencia? ¿Qué estaba preparando? ¿Qué estaba preparando? ¿La qué? La Pascua, no. Estaba preparando su ministerio apostólico. O sea, Jesús tuvo que pensar cómo lo iba a hacer, de qué manera lo iba a hacer, si iba a llamar a unos o a otros, si iba a caminar allá o acá, si tenía que predicar de esta manera o de la otra. Estuvo 40 días haciendo ayuno, penitencia, para que el Espíritu Santo le hablara al corazón y él abrirse a lo que Dios quería. Y entonces en ese tiempo Jesús
como quien dice, arma su plan para poder salir. Y precisamente cuando termina de hacerlo, no, espérate, ¿a dónde vas tú? ¿Cómo que recorrer los caminos a pie cuando tú eres el Hijo de Dios? ¿Cómo que pasar hambres si tú le puedes decir a esta piedra pan y gallo pinto y lo que tú quieras? ¿Cómo? Entonces el demonio tienta a Jesús con lo que lo podía tentar. Es decir, a ver, si tú eres Dios, pues la redención se hace poniéndole like. ¿Cómo que te vas a subir a la cruz, muchacho? ¿Cómo que te vas a desgastar en los caminos? ¿Cómo se te ocurre? Eso que Dios te dijo no es verdad. Pues solo es la tentación. Bueno, entonces miren, nuestro caminar, no sé si tengan alguna pregunta sobre esto. A ver, a mí me gustaría, claro que son cosas muy personales, pero que alguien, así como un testimonio, decir de qué manera ha percibido esta presencia de un mal personalizado, que haya sentido, bueno, pues yo sí a veces. A ver, usted diga. Hace un tiempo conocí a un muchacho. Yo estoy separada de cuerpo desde hace mucho tiempo, hace 9 años. Y este muchacho lo conozco desde hace 20 años. No inicié una relación, pero iba a iniciar. De hecho, hablando con un sacerdote, él me decía que estaba bien, o sea, que podía darme chance, que por qué no, si estaba joven y todo. Pero yo lo medité mucho. Yo decía en mí adentro que no estaba bien, pero la tentación estaba ahí y él me mensajeaba y él me decía cosas bonitas y me hacía sentir muy bien y las palomitas y toda la panza y todo, ¿verdad? Y el corazón me palpitaba y yo nada más esperaba que me llegara el mensaje y todo, ¿verdad? Y aún así con esa lucha, porque era una lucha interna, ¿verdad? Yo decía, no, es que no está bien, no, y yo estoy comulgando, y no, Señor, no, esto no puede ser, y me venía para el Santísimo, y yo le decía, Señor, no, esto no está bien, guíame, dirígeme, ¿verdad? Pero fue de bastante tiempo, me duró bastante tiempo, yo calculo que por lo menos unos 2 meses de lucha para poder decidirme y decir, no, Señor, tú para mí solamente te necesito. Fueron tus 40 días en el desierto. Sí, y dije así, cada de frente a mi Santísimo le dije, Señor, solo no tú me vas a llenar. Ya, no más florecita ni nada en el estómago. Tú vas a hacer que todo eso yo lo sienta por amor a ti. Bueno, pues es un bonito ejemplo, ¿verdad? Y de discernimiento. A Jesús también le costó, porque a nadie le gusta que lo vayan a crucificar. Ese era el camino del Padre. Y el demonio le dice, no. El camino del Padre para ti, pues, lo descubriste. ¿Alguien quiere contar algo más? A ver, usted cuente. Esto se desarrolla con los vecinos de la derecha en casa. Ellos tienen un niño especial. Y cuando ellos llegan al barrio y todo el asunto, yo me pongo a las órdenes, me pongo a la disposición, pero no hay como ese clic, ¿verdad? Pero bueno, yo sigo saludando, buenos días, trato de ir haciendo un poquito de amistad, pero era como imposible, ¿verdad? Entonces, la muchacha era como muy, ella llegaba alguien a mi casa y ella tenía que filtronear a ver quién era, y bueno, todas esas cosas horribles que están, ¿verdad? A veces sí. Sí, y yo digo, yo le voy dando cuerda a eso, ¿verdad? Yo me dejo llevar por todas esas porquerías. Entonces, lo que hay de división es un enrejado, así como es. Entonces digo yo, bueno, no, yo voy a poner aquí una división natural
Entonces empecé a sembrar matitas para que se fueran enredando y ella me las quitaba. O me les echaba agua caliente o algo y me las quitaba. Y yo decía, no me voy a dejar. Yo que levanto una tapia, la levanto. Pero yo en ese momento yo no tenía el dinero para levantar una tapia, ¿verdad? Entonces yo volví a sembrar las matitas se enredaban y aparecían huertas. Entonces, en ningún momento, se lo digo sinceramente para decir a todas ustedes, en ningún momento dije yo, Señora, ayúdame con esto, no puedo solo, ilumíname, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pero yo no me puedo dejar llevar por esto, no, yo quería pelear también. Y entonces logré que se enredara una planta que sembré. Entonces lo que yo hice fue que la alejé de donde ella tuviera alcance, entonces se fue enredando y se hizo una veranera preciosa y todo el asunto, ¿verdad? Y yo la podaba, y cada vez que yo la podaba, ellos salían y bueno, aquello era un pleito siempre, ¿verdad? Y se lo digo, padre, nunca dije, Señora, ayúdame con ese vecino, no lo hacía, porque en ese momento yo no tenía esa claridad. Ese acercamiento, digamos, con el Señor, la verdad se lo digo, estaba muy alejada de él. Y por eso se estaban dando estas cosas. Ahora que estamos con esto, me doy cuenta de que todo esto se da por eso, que uno no está en oración. Y bueno, un día estoy yo con mi hijo podando la planta y se me fue un brotecito al lado derecho. Vea, eso fue... Como si le hubieras echado una serpiente venenosa. Eso fue terrible, ¿verdad? Ella no estaba, ella entró y de una vez se bajó del carro y llama al esposo y le dice, ¿pero qué es esto? Ella no se da cuenta que yo estoy del lado mío haciendo podando. Entonces yo le digo, vecina, le digo, ahorita ábrame el portón y yo le recojo, es que estoy aquí. Ay, es que yo, bueno, todo. Entonces de ahí se desató un pleito, pero terrible, ya no me vi involucrada yo, sino mi hijo también. Y bueno, que era que ya yo quería irme del barrio. Años sin hablarnos, bueno, y esa cosa, ¿verdad? Esa cosa de que esa pulladera, ¿verdad? De ver qué tenía más uno, qué tenía más el otro, qué hacía la otra, qué si eso, qué bueno. Entonces, ahora cuando yo entro en este grupo de la comunidad, claro, ya yo me siento diferente, ya yo siento una gran paz. Ellos hacen sus cosas, levantan una tarde, toda la cuestión, ya la enredadera esa muere y toda la cosa, en la discordia, ¿verdad? Era terrible, padre, era terrible. Yo para Semana Santa hago pancito casero, entonces tengo una bandeja de madera y yo amasaba la masa ahí. Pues yo apoyaba la bandeja en la pared. Para que pegara, pum, pum. Yo la apoyaba porque era el lugar ahí que me encontré para que sonara el teléfono. Me está golpeando la pared, ¿qué es lo que está haciendo? Era terrible. Al día siguiente, yo le toqué la puerta porque yo siempre quise tener la amistad de todo el asunto, entonces yo tocaba la puerta. Vecina, tome, aquí está el cuerpo de Benito. Toma. Este era el escándalo de noche. Allá sí se comió el pan, todo lo que está. Bueno, la cosa es que el tiempo pasa y toda la cuestión, y yo, dentro de mis cosas, digo, uy, Dios mío, ¿cómo puede ser esta gente? Bueno, pecar en eso es terrible, ¿verdad? Porque yo decía, ¿cómo es esta gente de orgullosa y de terrible, sabiendo que tienen a este niño especial y ponerse en estas cosas, ¿verdad? Pero la parte mía era algo que yo tenía que modificar, Claro. no a ellos, era yo. Entonces yo le pedí mucho a Dios y le dije, Señor, ahora sí yo necesito que me ayude porque ya yo siento que estoy mal, no está bien estar yo con eso. Era una tentación terrible, era una cosa. Y
ellos también, hace como 8 días, 15 días, hicieron un arreglo muy bonito ellos en la casa, toda la cuestión. Me estoy yo bajando del carro, entonces el Señor se me acerca y me dice, ¿cómo está, Andrés? Le digo, ¿bien está? Yo dije, estamos en 40. Yo voy a aprovechar ese saludo para sanar todas estas porquerías que han habido. Entonces, él me saluda y le digo, ¿bien está? ¿Cómo me había ido? Qué lindo les quedó esto, le digo, les quedó precioso. Eso era lo que él quería escuchar. Claro. Yo sabía que eso era lo que él quería escuchar. Pase adelante, doña Linda, qué lindo nos quedó aquí adentro. Muy precioso les quedó, que Dios se los bendiga mucho y que sigan prosperando. Bueno, yo los tiré para arriba. Eso bastó para allá. Desinflar el pleito. Desinflar el globo ese tan horrible y esa tensión tan fea que me dice el muchacho, doña Liz, vea, es que me sobró este montón de arena, un cuarto de arena. Yo tenía que hacer un arreglito en el jardín. Entonces dice, doña Liz, ¿usted no le gustaría llevarse este poquito de arena? Si yo se la regalo. Si yo hubiera tenido esa maldita tentación en mi cabeza todavía, quizás yo le hubiera dicho, no, vaya a ver a quién se la regala, ¿por qué no voy a tener yo? ¿Por qué me regala sus obras? Pero ya yo sentí que yo había sanado ese dolor en el corazón y esa tentación podrida ahí que me pulsaba. Y entonces le digo, y ahí sí, la verdad que yo quiero hacer un arreglito aquí. Me dice, no, yo le paso la arenita y no sé qué. Uy, esa arenita me sirvió porque limpié el jardín y le puse arena y le puse césped artificial, me quedó divino. Entonces dije yo, ¿por qué uno tiene que ponerse, como dicen, para que le dé el demonio a uno y seguirle dando gusto al diablo? Y la clave es que tú en ese momento puedes tener una actitud humilde, decir, ay, ¿reconoces algo? ¿Sí? Si tuvieras todavía dentro de ese sentimiento, dirías, ah, qué bueno, felicidades. Pero no, pues reconoces. Sí, y yo ahora ya no me siento tan bien, ya no me siento liberada. Ellos están bien. Sí. Yo sé que ellos también están bien. Fue algo muy mutuo, ¿verdad? Sí. Liberé lo de ellos, quizás, y me liberé yo. Obviamente. Entonces, miren, pues estas cosas que hemos ido contando, a ver, ¿todavía quieren alguna dama que haya tenido trato con el demonio? ¿Usted quiere decir? No tan cerquita, pero a ver, díganos. Le preguntan, ¿qué cambiaría usted dentro de la Iglesia Católica? Y le dice, la primera que cambiaría soy yo. Entonces, esa señora, como cambió ella, claro, claro, obviamente, claro. Y cuando cambia uno, cambia el mundo. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, otra. ¿Qué relación tiene el demonio con la enfermedad? No, ninguna. No, ninguna. A ver, miren, la enfermedad tenemos que aprender a manejarla. A ver, yo qué te voy a decir a ti, madre mía, pero yo te digo una cosa, la enfermedad es parte de la naturaleza humana. Nosotros somos seres vivos que nacemos, crecemos, nos reproducimos, algunos, y morimos. Entonces, en ese proceso de la vida, pues está la enfermedad. A ver, la enfermedad es un gran motivo para amar a Dios. Porque te asocia a su cruz. Es fácil decirlo, pero esta es la realidad. La espiritualidad de la cruz nos enseña que todas las cosas pueden ser ofrecidas. Y yo creo que uno puede tener la tentación, a ver, no me platiquen, puede tener la tentación de que la enfermedad sea un campo de batalla.
para decirle a Dios, ¿y yo por qué? ¿Y por qué no le dan la enfermedad a esta vieja que es muy latosa? ¿Y por qué a mí, que soy tan buena y que siempre he querido hacerlo tú? ¿Es un campo de batalla? Puede ser. Hay gente que nunca lleva bien su enfermedad. Pero la gente que la lleva bien, pues el Papa, ¿cómo se llama este? Juan Pablo II, siempre a donde iba quería que había enfermos. Y le pregunté, ¿por qué quiere que haya viejitos ¿cómo se llama? En silla de ruedas? Porque le recuerda a la iglesia el Cristo sufriente. Le recuerda a la iglesia. Entonces, un enfermo puede ser una bendición. La enfermedad puede acercarme profundamente a Dios. Tú imagínate que todo lo que puedes vivir está unido a la pasión de Cristo. Pues tiene un valor infinito. ¿Sí? Entonces el demonio no tiene nada que ver con esa realidad. A ver, ¿no que no les gustaba lo del diablo? A ver, diga Florecita. Diga. Así como el demonio no tiene que ver nada con una enfermedad, creo yo que tampoco Dios quiere que nosotros nos enfermemos. No. Y que tampoco podemos decir que Dios nos permite que nos enfermemos y que suframos, porque yo por lo menos creo, si Dios es amor, pues Él no quiere que nosotros suframos. Que hay cosas que nos hacen sufrir y que se las podemos ofrecer a Él, es diferente, pero Sí. entonces se puede ir errada con eso. No, a ver, ese es un tema bien difícil de dilucidar, porque a ver, eso de que Dios no quiere que suframos. Más bien yo diría, Dios no quiere que suframos la pena eterna de perdernos. Eso es lo que Él quiere. Lo que te pase aquí, pues, puede ser encajado en eso. A ver, ¿por qué existe la enfermedad? Pues no es porque Dios lo quiera, sino que es parte de nuestra naturaleza. A ver, yo tengo un carbón aquí, y está el carbón, y lo cojo con la mano. ¿Qué me va a pasar? Me voy a quemar. ¿Tiene que ver algo Dios con eso? Pues no. Las enfermedades tienen muchas causas. Lo que comemos, lo que vivimos, el estrés con el que estamos, los genes. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo el cáncer ataca a miles de personas? Que comemos, ustedes indaguen cómo crían a los pollos, cómo crían a los pescados, cómo estamos comiendo unas carnes contaminadas. Aquí les gusta a ustedes decir en Costa Rica que el agua de Costa Rica es muy buena, que es muy buena. Sí, como no, está llena de pesticidas, de insecticidas, y ustedes dicen que qué rica, tiene vitamina A, B, C. Y es verdad, pero el gobierno no te lo va a decir. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros nos salvemos, es lo que quiere. Y la cruz es el modo como nos salvó. Entonces, cuando hay una cruz en tu vida, tienes que pensar, o no tienes, ojalá pensaras, es que Dios me ama.